gusta, con Pablito, porque vamos a hablar acerca de este proyecto. No sé si polémico, pero por lo menos diferente, que ya escucharlo a nosotros, a todos los ciudadanos, nos gusta, porque es una buena iniciativa, por lo menos. Después hay que ver si llega a convertirse en ley, pero por ahora es un proyecto de ley que obviamente impulsa el diputado José Luis Ramón, él es diputado nacional por el Partido Intransigente. Gracias por haber venido. No, muchas gracias a ustedes por invitarme y a explicar este proyecto que tiene su letra. Tiene su letra y nos encanta, y está bárbaro que hayas venido para explicarnos un poco. Que vino muy temprano, hay que decirlo también, así que eso compramos ya. Es un diputado que llega horario, y que llega antes por lo menos, así que va a ir por lo menos al Congreso. Ahora está de moda, hasta Moyano te adelanta el acto. Es verdad. Pero bueno, no, pero no es el caso nuestro. No comparemos, me gusta llegar comparemos, temprano. Aparte tengo buenos anfitriones, imagínate. Gracias. Igual, esto me parece que fue porque le faltaron los anteojos y no vio bien el horario. Pero bueno, no importa, eso va a quedar realmente entre nosotros. No me vendas. Bueno, José, a ver, contanos bien lo que es el proyecto. Nosotros desde afuera, hoy a la mañana lo vendimos así como algo para sancionar a aquellos políticos que hacen campaña, que asumen un cargo, obviamente, con alguna promesa y que después no la cumplen. ¿Es así? Bueno, ese sería el meollo de la cuestión. Ajá. Pero nosotros provenimos de una asociación que defiende consumidores, muy de la entraña de la sociedad civil. Y uno de los motivos, imagínate que yo no soy un político profesional, es la primera vez en el último año de mi vida que resolvimos involucrarnos en esto. Y esto de provenir de la sociedad civil, este es uno de los temas que a muchos de los que fuimos candidatos en su momento, y hoy vamos a ser legisladores en la provincia de Mendoza y acá en el Congreso, nos llamaba poderosamente la atención. Es decir, políticos que en campaña hacían todo un plan de trabajo hacia el futuro que el ciudadano común creía, y después cuando llegaban al gobierno, sobre todo en los cargos ejecutivos. Claro. No porque yo sea legislador me voy a sacar el collar del cogote. No, está muy bien. Pero te quiero decir que en los cargos ejecutivos donde se resuelve, nosotros en Mendoza tenemos un problema muy serio. Gobernadores que decían que iban a defender el interés de sus ciudadanos en cuanto hace a los servicios públicos, que son un derecho humano, que hay que protegerlo. Y cuando llegaron a la gobernación, los últimos gobernadores, todos han estado alineados a la idea de que en Mendoza se tiene que aplicar una tarifa de un servicio público bien cara. Entonces ese hombre no está cumpliendo con eso. Todo al revés de lo que prometieron normalmente en campaña. Sí. Y bueno, esto es algo que proviene de la entraña de la sociedad civil. A ver, contanos un poco los detalles. Yo acá tengo obviamente que lo que se propone básicamente en este proyecto, vos corregime, que sos el autor, José, es que se sancionen con penas de 4 a 10 años aquellos candidatos que, una vez que obviamente fueron electos, incumplan con las promesas que hicieron durante la campaña. ¿Es así? Exactamente. Y te lo voy a hacer con una comparación. Dale. Viste que cuando alguien va conduciendo en un auto en serio riesgo de peligro porque ha tomado bastante alcohol, es decir, ¿cómo hacemos para prevenir que ese tipo no comete un accidente que se daña a él mismo y daña a otro? Bueno, dice, ¿cómo solucionamos esto? ¿Dejamos de vender alcohol, que es un jugoso negocio? ¿O agarramos a este conductor, le hacemos el test de alcoholemia y lo sancionamos duramente? Fíjate vos el paralelo que te estoy haciendo. Esto tiene que ver con que la política debe dejar de ser un jugoso negocio en donde alguien propone algo y después hace otra cosa. Es como, mira, yo vengo del derecho del consumo. Hay una práctica muy común en muchos comerciantes que es la publicidad engañosa. ¿Viste cuando te hacen publicidad engañosa? Dice, este vaso contiene... Bueno, ahora enseguida van a tener unos bueno, este tragos. Tiene agua, ¿no? Por dice, ¿qué es esto? ¿Es agua? ¿Es gin? ¿Qué cosa estamos vendiendo? Bueno, el político tiene que acostumbrarse de que hay valores que hacen a nuestra ciudadanía. Es decir, si yo digo que voy a hacer algo, tengo que cumplirlo. Pero tiene algunas características el proyecto que he presentado, que tiene que ver con la pena de 4 a 10. ¿Por qué? Porque hasta 3 años una pena del Código Penal es escarcelable. Claro. Entonces yo puedo decir, qué sé yo, le pintaron los dedos al hombre, pero no fue encarcelado. En cambio, cuando son 4 años, ya tiene que ir preso. La prisión es preventiva. Claro. Y hasta 10 años la evaluación que hará el juez. Y tiene 2 condenas más, aparte de la posibilidad de ir en prisión. ¿Cuáles son? Uno que es, si lo condenan a 5 años, durante 10 años estás inhabilitado para ejercer la función política. Ajá. El problema es a qué llamamos incumplir promesas de campaña. Bueno. Ahí está el problema. Y bueno, ¿qué es incumplir promesas mira, de campaña? esto es como la mayoría de los delitos del Código Penal, salvo aquellos que es clarísimo, donde hay una lesión, una muerte, una afectación patrimonial específica. Te rompo el vaso. Pero hay muchos delitos del Código Penal que son estafas y defraudaciones. Entonces, este proyecto se enmarca en modificar el artículo 174 del Código Penal y que sea un artículo 174 bis.
De manera tal que los hechos empiecen a ser investigados por los jueces. Vos imaginate Bueno, que pero hoy... déjame, vamos a hablar en concreto. Yo te voy a dar 2 ejemplos y vos me vas a decir cómo Dale. se aplicaría esta ley a eso. Vamos a hacer 2 ejemplos. Dale, me encanta. Bien Claros. Sí, así equilibrados. lo No, entendemos. claros y equilibrados. Vamos a Bien. agarrar a Cristina Kirchner y a Mauricio Macri. Dale, me encantó. Una cosa que dijo Cristina Kirchner. Vos me dijiste que iba a ser concreto el tema. Bien concreto, bien concreto. Cristina Kirchner, campaña 2007, dice a qué país se tiene que parecer la Argentina. Bueno. Y ella dice a Alemania. Imagina- Y después, pará, que te termino el Está bien, razonamiento, ¿no? Y después, unos años después, no solo no nos parecimos a Alemania, sino que el jefe de gabinete de ella dice Estamos que mejor en que Alemania hay más pobreza Claro. que en la Argentina. Y bueno. O sea, un disparate. Y No, después no, viene, es una mentira. Esa es una promesa de Macri, Claro. de De Cristina, Cristina. que no cumplió. Y después tenés a Macri, que dijo en campaña que iba a bajar la inflación. Y la bajó un poco, pero no la consigue bajar a donde él dijo que la iba a bajar. ¿Cómo aplicás una ley a ambos incumplimientos? Bueno, vos te fuiste allá arriba, ¿viste? Me sacaste del tema. Bueno, Pablo es porque así, Pablo te va al No, extremo. pero Ese me gusta cómo lo hace Pablo. Sí. ¿Por qué? Porque aquello que es una expectativa de la política, es decir, vos fíjate que un funcionario público tiene 2 acciones cuando hace política, cuando ejerce el cargo público. Tiene una parte que es la discrecionalidad del funcionario, aquello que genera la política, la posibilidad de modificar la vida de la sociedad en la que vivimos, y otras son las cosas administrativas. Claro. De manera tal que si ellos hacen un planteo de esa naturaleza fantasioso, es parte de la discrecionalidad probablemente. Nosotros como argentinos tenemos que saber qué es lo que está diciendo un político cuando está haciendo una fantasía. Claro, a ver. Pero viene la segunda, Sí. que es lo que a nosotros nos preocupa y donde está este proyecto, que es en las cosas administrativas. Claro. Por ejemplo, que diga que vamos a hacer que el gas llegue para toda la familia. Ojo, eso es administrativo, porque tenés que asegurar hacer inversiones que permitan que el gas le llegue a toda la familia. O, por ejemplo, decir, si yo digo que la garrafa de gas tiene que valer 130 pesos en una casa en donde no hay red de gas, y resulta ser que la terminan cobrando 200 pesos y no Eso- efectúa el control. Claro. Ahí está. A ver, ponele, ¿Sí? volvemos con el ejemplo de Pablo, que está bueno. Macri, por ejemplo, prometió hambre cero. Seamos honestos, prometió No, bueno, tampoco para hoy a la mañana, ¿no? Claro, ese tomó el Varios tiempo. años. varios años, está bien. Bueno, pero lo prometió, fue una promesa de campaña, sí. hambre cero. Obviamente eso es más como global y es algo que los votantes tenemos que estar atentos a saber que en realidad Es no va una a ser barbaridad. Exacto, que no va a ser posible. En ese caso por ahí no aplicaría. Ahora, él prometió otra de las promesas de campaña, por decir otra, fue la eliminación del cepo al dólar. Eso lo cumplió. En el caso que por ahí no se hubiese cumplido, Entra este en proyecto calor. hubiese Exacto. entrado en vigencia. ¿Por qué? Porque eso es administrativo. Claro. Este hombre es bastante inteligente. Y sí, porque en el aspecto administrativo, si levantar el cepo al dólar es firmar un decreto que lo levante. Claro. Ahí está esta ley. Ahí está. Pero vos fijate que un tema que se discute mucho si los actos de gobierno son punibles o no son punibles. Bueno, Y es lo que claro. ¿no? Y Bueno. esto se está discutiendo en el caso de la persecución judicial judicial y penal a Cristina Kirchner en una de las causas, que es la del dólar futuro. Exacto. Ella lo que argumenta es, no dice favorecía tal o embromea tal, ella dice esto es una decisión de gobierno. Es una decisión de gobierno, no es punible. Un juez es no punible. puede venir a juzgarlo. De hecho, no lo es, porque volvemos a lo que yo te decía recién. Eso para que hay que empezar a conocer estas cosas del Estado. El funcionario del Estado tiene 2 posibilidades al momento de tomar decisiones. Discrecionales es parte de la fantasía, es decir, la fantasía de la política. ¿Qué hace un político cuando quiere ser político? Que es el caso de cuando yo me presenté el año pasado. Es decir, yo tengo la fantasía de que voy a hacer cosas como esta, que de alguna u otra manera, de manera discrecional, yo quiero hacer que cambie en la sociedad. Claro. Y es parte de lo que es lícito. Incluso va a haber mucha gente que va a decir, este es un tipo que está presentando un proyecto que no puede prosperar. Yo le diría que tengan precaución, porque esto sí es posible que prospere, porque la sociedad civil no quiere más esa pelea entre los perros y gatos. Tal cual. En donde uno le dice una cosa, el otro le dice la otra, y si este dice una cosa que no le gusta mucho a aquel, ya está hablando de que es un delito, que es algo Ahora- en la corrupción, y en el medio estamos los ciudadanos. ¿Vos pensás realmente, te pregunto, Sí. José Luis, que después... Yo sé dónde vas vos. No sé, pero que tus colegas, que tus, digamos, pares en el Congreso, los diputados y obviamente después los senadores, para que se convierta en ley, van a votar un proyecto así? Bueno, mira, en el Congreso yo estoy aprendiendo la primera vez que ingreso, pero sí te digo que hay muchos diputados y senadores
que tienen compromiso social, tienen compromiso con la sociedad y con quienes lo han elegido para estar ahí en el Congreso. Sí. El trabajo lo tengo que hacer. Para eso he venido al Congreso de la Nación. Hay 188.000 personas de Mendoza, ciudadanos, que han dicho, Ramón, andá a hacer estas cosas que es por las cuales te hemos votado. Claro. Y yo bueno, creo que en este aspecto no voy a estar en infracción con la ley. Eso te iba a preguntar, cortito, después Pablo, si quieres que cerrar con alguna pregunta. ¿Vos prometiste esto en campaña? Claro. Ah, muy bien. Y bueno, yo Ese era, te lo prometiste. Pícaro el diputado. Muy bien, muy bien, muy bien, ahí está, listo. Y no quiere ir preso. Claro, por eso, de su propio proyecto, imagínate. Preso de sí mismo. Claro, Pero exacto. te digo una cosa, esto es como lo que recién te decía de la pipeta, cuando el Estado quiere seguir recaudando por lo que cobra por el impuesto del alcohol. Sí. Entonces dice, ¿a dónde vamos? Vamos a sancionar a ese infractor, que es la víctima, Claro. del victimario que es el alcohol. En esto es igual. Es decir, necesitamos tener una política que empiece a recuperar esos valores que hacen posible que el ciudadano común crea en aquel que está gobernando. Yo tengo ganas de que eso ocurra. Y esto es un camino, puertas afuera y también puertas adentro de nuestra incipiente fuerza política. Es decir, cada uno de nuestros candidatos tiene que entender que aquello que vaya a hablar con los que lo van a votar, tienen que cumplir con esta regla. Tengo una mala noticia. Ufa, La che. acción... Uy, qué Son mala onda Sí, ustedes viste, también. viste mala onda. La acción de ganar elecciones y gobernar está cada vez más desacoplada. Bueno, hay que acoplarla, mi amigo. Claro, pero el problema ¿cuál es? ¿Cuál es la mala noticia? La mala noticia es que la sociedad consiente ese tipo de desacople porque la gente culturalmente está aceptado que en campaña se miente. Entonces la gente acepta que se mienta en campaña en gran medida y que no se diga lo que se va a hacer. Incluso se hacen cosas, a veces se hacen cosas gobernando que nunca se dijeron en campaña. Sí. Ejemplo, la ley del matrimonio igualitario. Los Kirchner jamás habían hablado de eso. Un buen día entró el tema por la ventana, que lo metió Vilma Ibarra, y Néstor Kirchner lo compró, lo hizo suyo, y y lo hicieron Claro. aprobar. Bueno, esa es la magia de la política. Discrecionalidad es el aspecto de la política que hace posible que alguien se interese por hacer la política. Y creo que tiene, y que está bien eso. Bueno, por eso Está vos bien. dijiste la palabra, eso es política. Eso es política. ¿Cómo haces para que la política sea punible? Vos decís vía administrativa. Pero por ejemplo, Menem, No, bueno, Menem pero- te dice en campaña, voy a hacer un salariazo, qué sé yo. Y bueno, está sube mintiendo, y llama a mi amigo. Bungibor, le da la economía Claro. a Bungibor. Bueno, ¿Qué ese salariazo? señor... No está en el proyecto de José ¿qué hace? Luis. ¿Lo metes en viste, cana? por eso. En este proyecto hubiera ido preso. ¿Por qué? Exacto. Porque eso no es parte de la fantasía de la política y la discrecionalidad. Eso es parte de que tenés que firmar un decreto Exacto. y hacer un salariazo Es algo de verdad. ejecutivo que lo puedes hacer. Y bueno, tenés que ser responsable. ¿Cómo voy a hacer un salariazo si no tengo la plata para poder pagarlo? Tal cual. Y cuando vos haces girar esa maquinita del Banco Central para llenar de billetes que no tienen el respaldo, tenés un tema de responsabilidad política. Eso es administrativo. Ese es este proyecto. Muy bien. Tiene color, ¿eh? Bueno, la verdad que nos sorprendió y nos encanta. Veremos obviamente si avanza este proyecto de ley cuando arranquen obviamente las sesiones, que es de José Luis Ramón, él es diputado nacional del Partido Intransigente y hay que ver, él por lo menos el proyecto que prometió en campaña lo va a meter en el Congreso. No, y hay otros proyectos que he prometido Sí. que van a comenzar a ingresar el 5 de marzo. Bueno, te invitamos a que vengas la próxima, Pero ¿te claro, parece? Cuando con estés acá en todo Buenos gusto. Aires. Me gusta. Ahora, che, pónganle mejor onda a mis proyectos. No, si la semana que viene vuelve Nuria, así que no te preocupes, te va a atender Nuria, que te va a atender un poco más delicado. Muchas gracias a ustedes. Gracias por haber venido. Gracias.